10 de la mañana en punto y abrimos la columna de salud de Arriba Gente. Le damos la bienvenida a nuestro psicólogo de cabecera, Álvaro Alcuri. Hoy andamos con ganas de pelear con May. Porque vean ustedes el título. Sí. Evolución del rol de la mujer en la sociedad. ¿Pares o rivales? ¿Iguales o rivales? ¿Iguales o rivales? Esa es la propuesta un tanto provocativa. Mirá cómo me pongo. Te escucho. En realidad, lo que estamos hablando es de nuestra pareja en problemas eternamente redonda y cuadrado, que descubrieron cuando se fueron a vivir juntos que la idea de igualitarismo, de compartir tareas, de que los roles son perfectamente intercambiables, así como a vos te sale fantástico de repente cambiar los pañales, a mí también, o yo puedo desarmar la cerradura igual que vos, o yo puedo hacer lo mismo que vos, y esto no debería generarnos ninguna clase de conflicto. Bueno, Redondo y Cuadrado descubrieron que no son naturalmente iguales y tienen conflictos por esto. Recordando un poco los roles de sus abuelos, ni siquiera de sus padres, recordaban. Nuestros padres no se ponían a discutir. Mi mamá decía, vos no sabés cocinar, y echaba a mi papá de la cocina. Mi papá le decía a mi abuelo, le decía a mi abuela, yo soy el hombre de la casa y cuando yo llego nadie me discute. Los roles antiguos, rígidos, estereotipados, no de una, probablemente de dos ya generaciones atrás, eran tan rígidos y tan estereotipados que de alguna manera no admitían discusión, ni siquiera dudas, de quién hacía cada cosa. La desigualdad se traducía en ausencia de conflicto. Una vez, con mi amigo Alejandro Camino en la radio tratando de explicar... ausencia de conflicto manifiesto, ¿no? Bueno, la cuestión es que no había nada para acordar. Sí, pero la sensación era, nos dividimos las tareas y no hay nada por qué discutir. Eso era lo que se creía. Hoy en día creemos en otra cosa. Entonces tenemos más conflictos, porque creyendo que podemos hacer lo mismo, los roles se superponen. Y ahí empieza a haber otra cosa que en la interna de las parejas se llama competencia. Al competir, ¿quién hace esto mejor? ¿Quién hace el huevo frito mejor? ¿Quién cambia a los niños mejor? ¿Quién es más rápido o más lento? ¿Quién entiende algo mejor que el otro? ¿Quién sabe más? Se genera una competencia que, en vez de hacernos complementarios, en vez de permitirnos convivir, nos lleva al choque y nos lleva a los conflictos. Y también... ¿Eso se traduce únicamente en tareas del hogar? ¿O se traduce también en el rol, la profesión de cada uno? Desde hace más de 50 años estamos hablando de que la mujer se ha insertado en el mercado de trabajo, que compite igual con el hombre, en la gran revolución exitosa, decía José Pedro Barrán, del siglo XX, el feminismo, al ingresar la mujer en las mismas tareas que están los hombres, al competir por espacio, por logros, por ascensos, por salario, compite con el hombre. Compite también en las casas. Yo diría que de las competencias menos procesadas que tenemos en las casas es, por ejemplo, ¿quién gana más dinero? ¿Vos decís que hay discusiones de parejas sobre esos temas? Sí, claro. Muchas veces se traduce esa la verdadera... por el dinero, por ejemplo? ¿Y quién es más poderoso? ¿Quién puede comprar algo que el otro no puede? Yo compro esto porque es mi dinero. No, nuestra economía no resiste cambiar el auto, nuestra economía no resiste pagar un colegio. Yo puedo y vos podés. Entonces, esas decisiones económicas, recordemos que la base económica muchas veces no está explicitada en el discurso. Bien, eso es un tema interesante. La parte económica está debajo. Yo no te voy a echar en cara, yo gano más que vos, o yo soy más que vos, o yo sé más que vos, o yo me recibí de algo que vos no te recibiste, o yo terminé el liceo y vos no lo terminaste. Pero eso está implícito. Y a la hora de discutir roles, eso aparece con fuerza. Y a veces explicitarlo en el consultorio es, casi te diría, un logro. En realidad lo que estamos hablando es de esta diferencia que hay. ¿Cómo negociamos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Cuando en realidad, mirá, resultamos diferentes. Claro, la verdad de la milanesa es que siempre somos diferentes. ¿Y cuál es
digamos, debería ser el enfoque o qué palabras de confort podemos dar a estos conflictos de la pareja que se resuelven con variedades tantas como personas hay y fórmulas como se genera entre los binomios que son las parejas, ¿no? Pero un cambio social que tiene que ver con el rol de la mujer, que no compite en igualdad porque no ganamos lo mismo, porque trabajamos más, por un montón de cosas, entonces no es... Por supuesto, ¿no? que sí. Y lo que yo te quería señalar es el conflicto que traemos con la matriz con la que estamos procesados, los que ya tenemos cierta edad, ¿no? Entonces hay como varias capas de conflicto. El puntual de quién arregla la cerradura o quién cocina, quién cambia los pañales, pero los otros subyacentes, ¿no? Entonces, ¿cómo le damos un poco de paz a ese cambio social que se hace carne en cada pareja, por ejemplo? Los conflictos existen, en buena medida son saludables, debemos resolverlos mediante acuerdos. Un acuerdo generalmente implica concesiones. El que gana pierde, sobre todo en la pareja, sobre todo con los hijos. Te gané, me salí con la mía, tengo la razón y vos no. Entonces, como vos no tenés la razón, capaz que sos un poco tonto, capaz que sos un poco más débil que yo o con menos conocimientos. Pero las personas a las cuales les hacemos sentir así son nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros parientes. Entonces, el conflicto se profundiza. Gané una discusión, gané un combate, pero perdí la guerra. O mejor dicho, no logré construir vínculos. Los vínculos necesitan que nos aliemos, que nos juntemos, y para eso tenemos que conceder tiempo, espacio, afectos, atención. Y entonces, algunos conflictos está muy bueno plantearlos, es necesario resolverlos con acuerdos, pero otros probablemente no sean para nuestras parejas. Toda la nueva situación de la mujer es conflictiva a varias bandas, por supuesto. La mujer no se comporta como sus madres y sus madres ya no se comportaron como sus abuelas. Entonces hay un cambio en la manera de vivir muy grande. Para todos esto es un desafío. Aquellos abuelos que no discutían nada tenían algo que yo le llamé alguna vez el manual de instrucciones. El manual de instrucciones servía para todo el mundo. Todo el mundo hacía lo mismo. Esa ausencia de conflicto, por supuesto que era una cosa ficticia porque había un montón de tensiones, pero ese manual se rompió. Entonces, al no haber ningún manual, cada familia, cada pareja, en cada situación en la que convivimos, tenemos que salir a escribir nuestros propios manuales, nuestras propias reglas, hacer nuestros propios acuerdos. Yo creo que es una buenísima noticia si nos bancamos la inseguridad, la inestabilidad, muchas veces los líos que eso genera, pero es una muy buena noticia que ya no existe un manual general que nos diga a todos cómo tenemos que actuar de una manera obligatoria y si no, serás castigado por la culpa, por la sociedad, por alguna autoridad de turno, etcétera, etcétera. La noticia es buenísima, pero tenemos que trabajar más a nivel de nuestras relaciones interpersonales. Me interesa aclarar el tema acuerdos, porque un conflicto tal vez tenga un desenlace en una discusión. ¿Desde qué lugar se puede hablar para llegar a un acuerdo cuando está esa situación tensa, no? ¿Cómo se aplica? Los acuerdos son necesarios en otro momento, para irnos de vacaciones, para elegir el colegio. Claro, pero ¿cómo está el yo gané y vos no, vos perdiste? Queda tiene mucho que también. ver, Maggie, vos sabés que eso tiene mucho que ver con las formas en que vos plantees las cosas. Con un planteo respetuoso, sin juzgar, sin muchas veces agredir al otro porque de repente lo que quiere hacer no coincide con lo mío. Claro. De paso, estamos bastante intolerantes con todo lo que no coincida con mi opinión o con mi punto de vista. Cuanto más hoy en día estamos necesitando ser tolerantes con el punto de vista diferente. De repente uno está cansado y tiene ganas de dormir la siesta y el otro le sobra energía y quiere salir a correr por la Rambla 2 horas. Ninguno de los dos es el villano de la película. Pero no tenemos un acuerdo. Convivir con los desacuerdos también es un desafío, hacer acuerdos para pasar la tarde juntos. Uno tiene ganas de dormir la siesta, el otro tiene ganas de correr, capaz que es muy extrema la diferencia. Vamos a hacer un poco y un poco, dormimos la siesta un rato, caminamos en vez de correr. Ahí está. Pero nótese que todos tienen que ceder. Y la figurita sellada del álbum, una antigüedad que hay que explicar lo que quiere decir, pero en realidad la parte difícil de todo esto es ceder. Convivir con gente que no tiene los mismos gustos, o no le pasa lo mismo, o no tiene la misma energía, o no tiene las mismas opiniones, o no estudió lo mismo, o no sabe lo mismo.
todas estas cosas hoy en día están muy como penalizadas. Por eso decía la figurita sellada del álbum, la difícil es convivir con el diferente. Paradójicamente, en una época en donde el discurso de aceptar lo diferente está tan arriba de la mesa y está tan potenciado, es como traicionarse a uno mismo, ¿no? En la calle resulta que es el discurso más políticamente correcto aceptar al diferente. En las casas es lo que más nos está costando. Sí. Sí, como si fuera una pérdida de libertad o de identidad. Sí, ¿no? El individualismo nos está ganando la partida a las concesiones, la cultura, las costumbres, usos y costumbres que además podemos educar en los más chicos si los practicamos nosotros. Al practicar estos usos y costumbres los educamos, pero si no los practicamos, tal cual. ¿Quién imita la conducta de ceder espacio, de hacer acuerdos, de convivir con el diferente si nosotros no lo hacemos? Para mí es sumamente interesante y aplicable. Claro. Ese aspecto. Es de un convivir desafío con diferentes en todos los aspectos y rubros de la vida y cómo también te va haciendo crecer a vos personalmente, ¿no? Internamente. Es el gran desafío que tenemos, además, paradójicamente, la época de la historia que más nos está costando convivir. Cuando convivimos lo hacemos en familias ensambladas, cada vez hay más familias ensambladas, cada vez más gente convive con hijos ajenos, con parientes de otras familias. Hay que redoblar la apuesta. Digo, nos va a costar más, las ganancias son mayores, pero tenemos que aprender a hacer estas cosas que muchas veces nos cuesta. Lo decimos públicamente, enfatizamos que esto está bien, pero en casa nos cuesta practicar. Muchas gracias, Álvaro. Hacer los deberes en casa. Hablamos entonces en unos días, a ver cómo le fue. Dale. Cerramos por acá la columna de Salud de Arriba Gente, 10 de la mañana, 12 minutos.